Buenas tardes, Magíster. El día de hoy voy a exponer sobre la definición de la ética y su historia. La ética entiendo que es aquella que tiene una estrecha relación con la moral, ya que determina lo que es bueno o malo en las personas en cuanto a su forma de actuar. Además, establece cuál debería ser el correcto comportamiento humano, basado en los valores y en las normas de convivencia. Asimismo, la ética nos ayuda a actuar de manera íntegra, siendo más conscientes en cuáles podrían ser las consecuencias de todas nuestras acciones y en qué grado pueden llegar a afectar a los demás, ya sea de manera positiva o negativa. En cuanto respecto a mi vida, puedo percibir a la ética en mi forma de ser con los demás. Trato en su mayoría aplicar el trato a los demás como quisieran que me trataran a mí. Y en base a ello, cada día trato a los demás con respeto, tolerancia, empatía. Además, intento ser lo más transparente posible, siendo responsable con lo que digo y hago. De manera profesional, la ética tiene un papel importante, ya que mi trabajo debe estar basado en la transparencia. ¿Cómo nace la ética en el ser humano? La ética surge de manera espontánea en el ser humano, como una necesidad para poder vivir en sociedad. Nace a partir de la práctica cotidiana y de la capacidad de valorar las acciones como buenas o malas. Durante la prehistoria, el ser humano no podía sobrevivir de forma individual, por lo que se convierte en un ser social. La moral en esta etapa es más colectiva, ya que se piensa en el bien común del grupo. En el Paleolítico, por ejemplo, las personas eran nómadas y vivían de la caza, la pesca y la recolección. La vida en pequeños grupos familiares muestra cómo la ética responde a la necesidad de protegerse y ayudarse mutuamente. En resumen, la ética nace de la necesidad de regular el comportamiento para poder pertenecer a una sociedad. ¿Cómo era la conducta moral en la prehistoria? En la prehistoria, durante el Paleolítico, la conducta moral se basaba en la cooperación, la empatía y la atención a los demás. La organización social se daba en clanes o pequeñas tribus, donde el líder solía ser el miembro más anciano o el más fuerte. Pero las decisiones importantes se tomaban de forma colectiva, siempre buscando el beneficio común. Entre los principios que guiaban su comportamiento destacaban la solidaridad. La ayuda mutua era fundamental para sobrevivir. Respeto a los mayores y líderes. Lealtad al grupo. Se rechazaban acciones que pusieran en peligro al clan. Reparto equitativo de recursos. Castigos comunitarios. Las faltas graves se corregían mediante desaprobación, aislamiento o expulsión. Las normas sociales en las civilizaciones antiguas. Tenemos la civilización de Egipto. La sociedad del antiguo Egipto estaba dividida en estrictas jerarquías. El Ma'at, que significa armonía y balance, era la ley universal que permitía que el mundo funcionara como debía y se creía que la jerarquía social del antiguo Egipto reflejaba este principio. En cuanto a los principios, en la civilización de Mesopotamia tenemos una estructura jerárquica. Al ser politeístas, sus normas y principios eran influenciados por la religión, principalmente el Código del Hammurabi, que era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra que fueron entregadas por los dioses al rey. En cuanto a la civilización de China, la sociedad china estaba organizada en estratos sociales claramente diferenciados. Sus principios se basaban en el concepto del mandato del cielo, que legitimaba el poder de los gobernantes y exigía que estos fueran justos. Además, las enseñanzas de Confucio promovían normas de respeto hacia la familia y las jerarquías sociales. Por último, la civilización india, que estaba conformada por las instituciones sociales. En la antigua India existían dos tipos de instituciones sociales, uno basado sobre el sistema de las castas, Varna, y el otro sobre el joint family, o sea, la familia patriarcal. Las normas que regulaban las relaciones intersubjetivas eran la unión, la armonía, finalidades y voluntad común.
El surgimiento de la ética en la antigua Grecia se atribuye principalmente a la transición de un pensamiento moral, basado en la mitología, a un enfoque racional y filosófico, impulsado por figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Este nuevo enfoque se centró en la reflexión sobre el carácter del individuo y la búsqueda de la virtud para alcanzar la felicidad. Como primer filósofo griego en reflexionar sobre el bien, el deber y la conducta humana, tenemos a Sócrates, quien a través de su método socrático, que consta de dos momentos, el primero, la ironía, que consiste en hacer preguntas para mostrar al interlocutor la falta de fundamentos en sus creencias y llevarlo a reconocer su propia ignorancia. En segundo lugar, la mayéutica consiste en hacer preguntas de tal modo que el interlocutor descubra la verdad por sí mismo. El segundo filósofo en hacer esta reflexión fue Platón, que a través de su teoría de las ideas, el cual planteaba patrones morales universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos. Según Platón, existe algo que es la verdad sobre cómo tenemos que vivir, y el intelecto humano la conoce cuando consigue el conocimiento de las ideas perfectas, inmutables e inmateriales. Esto implica el control de los deseos y pasiones y la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento. Por último, tenemos a Aristóteles, quien afirma que todas las acciones humanas búsqueda de la felicidad era el fin. Para el filósofo, el mejor camino para alcanzar este fin último reside en tener la capacidad de encaminar los deseos o pasiones por el sendero de la prudencia. Definición de ética según Aristóteles. Aristóteles define la ética como el estudio de las acciones humanas orientadas hacia la felicidad. Para alcanzar esta felicidad, el ser humano debe vivir de acuerdo con la razón, practicando virtudes que se adquieren mediante la repetición de buenos actos hasta formar hábitos. La ética no solo es teórica, sino profundamente práctica. Consiste en actuar correctamente de manera constante. Considero que la definición de ética de Aristóteles nos lleva a reflexionar. No solo se analiza qué es lo que hay en nuestro pensamiento, sino cuáles son las acciones que realizo diariamente para alcanzar el fin último, que es la felicidad. Al analizar sobre la definición de ética para Aristóteles en contraste con mi definición personal acerca de la ética, pude obtener el siguiente diagrama de Venn, en el cual se refleja que la ética guía las acciones humanas hacia el bien y que el comportamiento correcto se basa en la reflexión, en la práctica de valores y en la responsabilidad de nuestras decisiones. Para Aristóteles, la ética implica actuar conforme a la razón y desarrollar hábitos virtuosos que lleven a la felicidad. En mi definición, destaco el vínculo de la ética con la moral, los valores, las normas de convivencia y la importancia del impacto que nuestras acciones tienen en los demás. Ambos consideramos que la ética no es solo un conocimiento teórico, sino algo que se vive y se practica diariamente. En cuanto a los aspectos que me llamaron la atención sobre la ética según Aristóteles, es su idea de que la ética no es algo teórico ni abstracto, sino una práctica diaria que se fortalece a través de los hábitos. Encontré muy interesante cómo relaciona la felicidad con la acción correcta y constante, ya que no basta con saber qué es el bien, sino que se debe actuar conforme a él de manera habitual. Esto se conecta con mi propia visión de la ética, en donde considero fundamental ser consciente del impacto de nuestras acciones y actuar de manera íntegra y respetuosa. Decidí elegir a Aristóteles porque su visión me parece muy completa. No ve a la ética solo como un conjunto de reglas, sino como algo que se practica todos los días mediante nuestras elecciones y esfuerzos. Esto ha sido mi exposición. Agradezco mucho su atención, Magíster.